Muy buenas noches, jóvenes, tardes, perdón. Vamos a estar revisando la diferencia entre las técnicas de investigación en relación a lo que es encuesta y entrevista, que son los que hemos estado revisando en las últimas ocasiones. Nos vamos a apoyar con este video. Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista. Así que comenzamos. Para iniciar hay que señalar que tanto una encuesta como una entrevista pertenecen a las técnicas de investigación, aunque hay que diferenciar entre una técnica y un método, que normalmente la gente tiende a confundirlo. El método es el proceso, es sistemático que vamos a nosotros a utilizar para llegar a un objetivo, mientras que una técnica es el conjunto de instrumentos, de herramientas para obtener información y posteriormente analizarla. Dentro de la encuesta pertenece el método del muestreo probabilístico, mientras que la entrevista pertenece al muestreo selectivo de informantes clave. Tanto la encuesta como la entrevista utilizan un instrumento para recolectar la información. En el caso de la encuesta utiliza el cuestionario y la entrevista utiliza la cédula de entrevista. ¿En dónde radica la diferencia? En las preguntas, mientras que el cuestionario que se utiliza para la encuesta aplica preguntas cerradas, estandarizadas, es decir, que todos puedan contestar o tengan las mismas opciones de respuesta. En el caso de la cédula de entrevista, las preguntas son abiertas y la persona puede explayarse todo lo que desee. Ya hemos hecho videos respecto a cómo elaborar un cuestionario y quiero utilizar un ejemplo para que ustedes vean en dónde radicaría precisamente esta diferencia de la que estamos hablando. Entonces vamos a verla. Para iniciar hay que señalar que un cuestionario se divide en 4 partes. Lo mismo sucede con una cédula de entrevista, pero vamos a ver entonces la diferencia. En este primer apartado se conoce como datos de identificación del encuestador, que también lo puede utilizar el entrevistado. Se coloca el nombre del encuestador, el lugar donde se realiza la encuesta, es decir, el lugar específico, que puede ser una empresa, que puede ser una escuela, etcétera. La ciudad, el estado, la fecha, porque normalmente a veces aplicamos encuestas o hacemos entrevistas en diferentes momentos. Entonces hay que poner la fecha en que se esté aplicando específicamente. El número de cuestionarios nos va a permitir tener un mayor control de los cuestionarios que nosotros vayamos aplicando. Este es el primer apartado, datos de identificación del encuestador, o en este caso también del entrevistador. Tanto la cédula como el cuestionario deben llevar este apartado. Siguiente, lo que es la introducción. En la introducción vamos a colocar cuál es el objetivo precisamente tanto de la encuesta como de la entrevista. Aquí en la cédula de entrevista tiene la ventaja de, como es oral en muchas ocasiones, pues podemos decírselo, digamos, de forma directa a la persona, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y mostrarlo ante la cámara o ante la grabadora. Entonces, a veces no necesariamente tiene que ir escrito, pero es importante cuando nosotros redactemos nuestra cédula de entrevista, hacerlo para que después lo leamos, ¿no? Entonces, aquí damos a conocer el objetivo de, digamos, la encuesta. Y en el caso del cuestionario, para la encuesta, es importante señalar a la persona que la encuesta es anónima, porque eso nos va a permitir de alguna otra forma hacer que la persona se siente con mayor confianza y por lo tanto conteste con mayor veracidad. Entonces, esta es la segunda parte, la introducción, donde se coloca el objetivo de la encuesta. Nos vamos con la tercera parte, donde radica, como les dije, la diferencia entre una cédula de entrevista y un cuestionario, que son las preguntas. Empezamos primero con las preguntas de carácter personal. Después nos vamos con ya las preguntas referidas al tema. Si se dan cuenta, aquí las preguntas, que es un cuestionario para una encuesta, prácticamente tiene las mismas opciones de respuesta para todos. Eso nos permite estandarizar la respuesta, nos permite cuantificar las respuestas en el caso de la encuesta del cuestionario, porque la encuesta nos utilizamos prácticamente para estudios de carácter cuantitativo. Aquí las preguntas en el caso de la entrevista serían preguntas abiertas. No estandarizamos las opciones de respuesta. Dejamos que la persona nos diga todo lo que piensa, todo lo que cree, y entonces pues es la gran diferencia que existe. Vean, aquí tenemos un cuestionario que tiene varias preguntas y bueno, tiene diferentes opciones de respuesta estandarizadas. Y entonces, bueno, en el caso de la encuesta podemos incluir una pregunta abierta, pero nada más una. Por lo regular, una o dos, dependiendo del número de preguntas. Pero en el caso de la cédula de entrevista, todas tienen que ser abiertas, ¿sí? Hay diferentes tipos de preguntas. También en mi canal
Ya hice un video sobre los tipos de preguntas que se pueden utilizar, tanto cerradas, que son las que utiliza la encuesta, como las abiertas, que utiliza la cédula de entrevista. Y el último apartado, y que no es menos importante, los agradecimientos. Si estás haciendo una entrevista, bueno, das el agradecimiento de manera personal, y si estás haciendo una encuesta, pues en este caso, pues lo escribes para que la persona lo lea. Una diferencia entre la encuesta y la entrevista es que la encuesta pertenece al enfoque cuantitativo, mientras que la entrevista pertenece al enfoque cualitativo. ¿De qué depende, digamos, cuando nosotros estamos realizando una investigación, elegir una encuesta o una entrevista? Depende precisamente de los objetivos de investigación, depende también de la hipótesis. Esto nos va a determinar qué tipo de enfoque vamos a utilizar. Recuerden que el cuantitativo busca medir la realidad, busca presentar de manera gráfica, estadística, los resultados, mientras que el enfoque cualitativo lo que busca es comprender esa realidad. Entonces vamos a ver un pequeño cuadro para que ustedes vean la diferencia entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. En este pequeño cuadro lo que les puse es los tres tipos de enfoque que existen: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, que finalmente el enfoque mixto es la combinación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Cuál es la definición? Lo que les había señalado. El cuantitativo busca medir la realidad, mientras que el cualitativo busca comprender esa realidad. Entre las características que estos tienen es que el cuantitativo busca probar una hipótesis que previamente hemos establecido. En los estudios cualitativos no hay esa hipótesis, sino que se va construyendo conforme vamos avanzando en la investigación. Es decir, no hay una hipótesis previamente establecida. Examina la realidad objetiva, que es el enfoque cuantitativo. Parte de la idea de que el investigador debe estar alejado del objeto que se investiga y por lo tanto alejado de toda subjetividad. Tenemos que establecer precisamente esta relación lejana para mostrar cierta objetividad. Mientras que el enfoque cualitativo considera de que la realidad es subjetiva, porque cada persona tiene su propia verdad, su propia realidad, y a través de los instrumentos nosotros recabamos precisamente esa realidad subjetiva. Cada uno entiende las cosas de diferente forma y entonces nosotros tenemos que comprender esas realidades. Entonces no hay una realidad única. Otra de las diferencias es que las técnicas de recolección de datos son estandarizados en el caso del enfoque cuantitativo. Ya lo vimos aquí con el caso de la encuesta. El cuestionario utiliza opciones de respuesta estandarizadas, mientras que el cualitativo utiliza técnicas de recolección de datos no estandarizados, como es el caso de la entrevista y su cédula de entrevista, donde las preguntas son abiertas. Otro es que utiliza la estadística en el enfoque cuantitativo y, bueno, obviamente así nos presenta los resultados, mientras que el cualitativo no se basa en esos estudios estadísticos, más bien es en un análisis del discurso. Y finalmente los resultados pueden generalizarse en los estudios cuantitativos, es decir, puede aplicarse a otros sujetos, a otros objetos, tiende a hacer teorías, mientras que el enfoque cualitativo no se generaliza, es decir, solamente se particularizan, se dice que estos resultados solamente son aplicables. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar una técnica como la encuesta? ¿Y cuáles serían sus desventajas? Lo mismo sucede con el caso de la entrevista. En el caso de la encuesta vamos a ver que la ventaja que tiene es su rapidez, es decir, se puede aplicar a una gran población en poco tiempo. También es económica en su elaboración, puesto que, como lo señalamos en la rapidez, se aplica en un mismo momento a una misma población y solamente tenemos que fotocopiar cada una de las encuestas. En muchas ocasiones no tenemos que hacer un gasto, digamos, alterno en ese sentido. Mantiene el anonimato del sujeto informante y eso nos va a permitir que la persona puede eventualmente contestar con mayor tranquilidad y con mayor veracidad en algunos casos. ¿Cuáles serían sus desventajas? Que en muchas situaciones no permite la retroalimentación, es decir, si la persona no tiene o tiene una duda con respecto a una pregunta, pues en muchas ocasiones contesta lo que considere, lo que piense, y a veces no le da tanta importancia a la respuesta, puesto que es anónima en ese sentido. La elaboración del cuestionario puede resultar ser compleja porque acuérdense que tenemos que poner estandarizadas las opciones, es decir, las opciones A, B, C y D, y en unas ocasiones no podemos, digamos, en estas cuatro opciones agrupar
todas las posibles opciones que la persona nos pueda dar y entonces tenemos cierta desventaja. Para eso también es recomendable hacer una prueba piloto para que nosotros veamos cuáles son las preguntas donde las personas se llegan a confundir más y entonces podemos replantearla. La prueba piloto se puede hacer a una población menor a la población original que se va a realizar. En el caso de la entrevista vamos a ver que la ventaja es que es mayor veracidad porque dice que pues estamos, digamos, frente a frente a la persona, cara a cara. Y eso hace que la persona de alguna manera se sienta más comprometida para poder contestar con mayor veracidad. Puede mentirlos un poco menos, es decir, al sentirte que estás ahí presionado. De hecho, tú puedes observar, digamos, las reacciones que tiene la persona y puedes anotar ahí en tu mismo cuestionario, pues algunas cuestiones ahí que tiene que ver con si se puso nervioso, etcétera. Entonces, para eso sirve ciertos puntos en la cédula de entrevista. Permite retroalimentación. ¿Qué pasa si la persona no entiende la pregunta? Bueno, se la puedes replantear. El estar ahí cara a cara te va a permitir esta situación. Y es muy fácil en su elaboración porque las preguntas tienden a ser abiertas, no tienes que buscar pues, opciones de respuesta, a tratar de agotar, ¿no? Cuáles podrían ser las posibles opciones que las personas quisieran. Entonces, bueno, ahí son preguntas totalmente abiertas. Las desventajas es que no es rápida, a diferencia de la encuesta, es mucho más lenta. Al identificar a tu sujeto informante, imagínense que van a entrevistar a un especialista sobre un tema, bueno, localizarlo, ver que tenga el tiempo disponible, ver en qué lugar se va a, digamos, a realizar, pues toda la logística puede resultar ser complicada, ¿no? Incluso hasta que la persona nos pueda cancelar, todo ese tipo de situaciones nos podemos enfrentar y incluso hasta dentro del proceso de la entrevista que la persona ante una pregunta puede resultar incómoda, etcétera. Entonces, bueno, eso podría ser una de las desventajas y por lo tanto, ante esa logística un poco más compleja, pues puede resultar no tan económica. Pero bueno, acuérdense de algo que es muy importante. La encuesta o la entrevista se decide no en función a gustos, se decide en función de nuestros objetivos, de nuestra hipótesis, de nuestro planteamiento del problema. Es decir, qué tipo de información, qué tipo de población es la que vamos nosotros a obtener información. Eso va a determinar el tipo de técnica que vamos a utilizar. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de... Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí hay que tener claro esta parte que es muy importante. La mayoría de ustedes tienen un enfoque cualitativo que buscan justamente comprender, quieren entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando ese problema. Entonces, el instrumento sí tendría que ser una entrevista. También recuerden que va en función a nuestro objetivo, a querer lograr ese objetivo. ¿Cómo? A través de nuestros objetivos específicos. Ahora, en esta parte, nuestro muestreo que es, no es tanto selectivo para su caso, sino es un no probabilístico, que quiere decir, va a ser dependiendo si se encuentra o no disponible esa persona a la que van a entrevistar, si quiere o no quiere participar. En esta cuestión donde les dice que no es tan económica, no es solamente en la cuestión de dinero, perdón, monetaria, sino también en una cuestión donde requiere que estén constantemente leyendo, que estén constantemente analizando cada respuesta de sus sujetos. Por eso es importante tratar de delimitar y entender que nosotros queremos entender algo particular, no lo general. Entonces, con 5 sujetos está muy bien, si ustedes los tienen, 4 sujetos está muy bien para lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Les pido por favor se pongan al corriente con sus actividades, con lo que está pendiente de entregar y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y cuídense.